Listo. Entonces, muchachos, el día de hoy vamos a ver ese pedacito que nos falta para poder completar lo del laboratorio. Ese laboratorio, pues, se tiene que entregar mañana. La idea es que hoy iba a dar un tiempo para que las personas que no hubieran sacado físicamente la pantalla LCD lo pudiéramos mirar. No sé si tengan el montaje ahí y una cámara, un celular les pueda ayudar de pronto para visualizarlo. O si prefieren que mañana tempranito, recién empezada la clase, lo hagamos. Bueno, cualquiera de las dos opciones es válida. Piénsenlo ahí entre ustedes, ¿sí? Eso sí, la idea es que con lo que yo les voy a enseñar hoy ya podamos terminar el taller, por lo menos de manera simulada. Sí, ya si no funciona algo del montaje, ya si no funciona algo de esa índole, de todas maneras, pues podremos verlo mañana, pero la simulación, creo que el código no es lo suficientemente difícil eh, y bueno, pues les voy a adelantar una gran parte de lo que se necesita hacer. Pues creo que ya con eso no es complicado que puedan terminar, por ejemplo, el día de hoy la simulación. Eh, ok, me parece bien, sí, no hay ningún problema, Juan Daniel. Obviamente, pues cuando terminemos dar el tema, revisamos el código y luego sí el montaje. Perfecto. Ok, listo. Entonces, bueno, muchachos, empecemos de una vez. Bueno, el tema de hoy va a ser el módulo ADC. Este módulo es un elemento que se encuentra dentro del microcontrolador y que nos permite transformar, convertir señales análogas a señales digitales. ¿Sí? Entonces, bueno, empecemos por acá. Listo. Listo. Entonces, ADC viene de las siglas Analog to Digital Converter, ¿sí? Módulo convertidor análogo digital. Y pues realmente lo que busca este módulo es hacer como una especie de cuantificación de una señal análoga. Es decir, hasta el momento solo habíamos trabajado señales que pueden ser 5 voltios o 0 voltios. Para de contar, no hay más diferencias, ¿sí? O sea, es una o la otra. Es alto o bajo, es tierra o uno, ¿sí? Valor lógico uno, valor lógico cero. ¿Qué pasa? Estas son señales digitales, funcionan de esa manera, pero hay señales análogas que, pues obviamente, no se basan en eso. Señales como, por ejemplo, señales sinusoidales, señales triangulares. Las señales sinusoidales sobre todo se utilizan es para transmitir algún mensaje hablado, algún mensaje, por ejemplo, digan ustedes, las canciones, ¿sí? Antes las canciones se grababan de manera análoga en acetatos, ¿sí? Y pues esos eran otros tiempos en donde o sea, no trabajábamos la parte digital. Ahora pues hay personas que consideran que esos acetatos grababan mucho mejor ¿la qué? La señal, y no había una interferencia como por decirlo así digital, ¿vale? Entonces, bueno, no sé, no tengo el oído para eso, puede que tengan razón, pero pues yo creo que de todas maneras lo que se hace en la digitalización no es malo y de todas maneras no es como que destruyamos la señal original, solamente tratamos de darles ciertos niveles
para poder recrearla, la señal, pues de una manera digital. Como lo tenemos ahorita, si todo por CD o bueno, de ahí para adelante, todo pues está digitalizado. ¿Cómo se digitaliza una señal? Bueno, se parte en diferentes trozos, ¿sí? Qué pena el pulso de acá. Es es el whiteboard, pero no es muy bueno, que digamos. Bueno, lo que vamos a hacer es algo como lo que vemos aquí en esta figurita, ¿sí? Una señal, en este caso la recta, esa sería una señal análoga. Lo que la tratamos para replicarla es de darle distintos valores digamos que todo lo que esté dentro de este escalón va a representar por ejemplo, aquí está en hexagesimal. Entonces, pues todo lo que represente esto, todos los valores que hay acá van a quedar representados con este valor. En este nivel, todos los valores que vayan a quedar, que se representen acá, van a quedar con este valor. Y así por el estilo, ¿sí? Es darle, atribuirle un valor determinado a una señal dependiendo de su amplitud. De pronto acá en esta figura está un poquito más entendible. Pues tenemos una señal análoga y lo que vamos a hacer es darle diferentes valores. Por ejemplo, acá estamos utilizando o sea, 4 bits, perdón, 2 bits que me permiten almacenar pues 4 diferentes niveles, diferentes valores que atribuirle a esta señal. Obviamente, entre más bits yo considere manejar, mejor voy a poder recrear esta señal, ¿sí? Por ejemplo, acá, digamos que si consideramos la azul, no es un acercamiento muy fidedigno de la señal roja. Pero si esta misma señal azul llegamos y la porcionamos un poquito más, bueno, ahí ya nosotros podemos considerar que hay no me acuerdo cómo se ponía el lápiz acá, pero bueno. Si tenemos un porcionamiento más detallado y utilizamos más bits para eso, pues entonces nosotros podemos recrear esta señal mucho más fielmente que si no lo hiciéramos, o bueno, que si utilizáramos menos bits. ¿Listo? Es por eso que el módulo que nosotros tenemos dentro de nuestro microcontrolador tiene una cantidad determinada de bits, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a dividir cierto intervalo en lo que sería escalas, lo que les digo. Un escalón, todo el valor análogo que esté dentro de ese escalón va a quedar representado por un valor específico. Entonces, el PIC 18F4550 tiene un convertidor de 10 bits, que implica que habrán un total de 1024 valores digitales con los que podemos representar una señal análoga. Es una cosa brutal. ¿Por qué? Porque si nosotros solo tenemos, por ejemplo, acá, o sea, digamos acá, tenemos 2 bits para representar, uno y 2. Si le agregamos a estos 10 bits, es una cantidad abismal de información que nosotros podemos recuperar, ¿sí? Si nos dicen 10 bits, o bueno, por ejemplo acá, 2 bits, eh, 2 bits, ¿cuántos niveles vamos a tener? 2 por 2 a la 2 sería 4. 2 a la 10, bueno, es 1024. Si nos dicen que las conversiones se hacen en funciones de los bits que se pueden utilizar, pues entonces entre más bits, pues mucho mejor. Ya con 1024 es suficiente. De hecho, pues normalmente nosotros usamos solamente 8.
Si usáramos solamente 8, 2 a la 8 da 256 posibles valores, ¿sí? Entonces, bueno, es un módulo bastante útil y no solo se limita a las referencias que normalmente se utilizan en sistemas digitales como 5 voltios, 0 voltios, no, se puede utilizar para aún más voltios, ¿sí? Ya vamos a ver cómo. Pero bueno, eh, lo importante de saber es que este módulo solo actúa para valores de entrada, solo funciona para recibir información. Él no es capaz de botar una señal análoga, ¿listo? Entonces, para que se tenga en cuenta que el módulo solamente servirá para adquirir información, no para generar señales, ¿vale? Bueno, entonces, ¿cómo utilizamos este módulo? Va a ser algo muy parecido a lo que hacíamos con interrupciones, con, no sé, pues de pronto la pantalla, ese tipo de cosas. Son elementos más que todo registros que se deben modificar para configurar que nuestro microcontrolador pueda utilizar unas entradas análogas, sepa qué hacer y haga la conversión correcta de las señales análogas que le entren, ¿sí? Ahora, si nosotros vemos nuestro laboratorio 5, eh, acá. Este laboratorio 5 nos dice que nosotros podemos generar señales análogas a partir de lo que sería un divisor de tensión compuesto por un potenciómetro. Y sí, no es ningún problema, o sea, se puede realizar. Por ejemplo, si yo pongo un potenciómetro, como nos dice ahí, entre 5 voltios y tierra, que obviamente sería 0 voltios, pues a medida que yo mueva este potenciómetro, yo voy a poder obtener o más resistencia para abajo o más resistencia para arriba. Básicamente aquí lo que estaría pasando sería algo como este estilo. Sería como una especie de divisor interno en donde eh, si nosotros eh, tenemos mucha impedancia de esta parte, de este lado, entonces vamos a tener un voltaje más grande. Por ejemplo, pregunta y para que se despierten un poquito. ¿Qué pasa si yo tengo el potenciómetro justamente al 50% o a la mitad? ¿Qué valor vería acá como voltaje de salida? No todos al tiempo. Aproximadamente 2.5 voltios. Claro, 2,5. Si yo lo muevo más para arriba, voy a tener más voltaje, me voy a acercar más al 5. O si lo muevo más para abajo, voy a acercarme más al 0. Y fíjense que ya esto es un valor análogo, porque no es un valor que está 5 o 0. Ya tiene matices, no es blanco o negro, es grisecito. ¿Listo? Todos esos valores que podemos sacar acá son análogos. Entonces, por eso, pues, nosotros podemos introducir de esa manera valores análogos a nuestro circuito, pues. Ok, listo. Ahora, bueno, tenemos que ver las configuraciones que son necesarias para hacer
conversión, ¿sí? Vamos a utilizar varios registros obviamente, pues, ¿qué pretendo yo? Que se utilicen más, o bueno, que en la práctica conozcamos aún más, bueno, eh, cómo modificar, cómo hacer, darle valor a estos registros. Pero por el momento lo que debemos conocer es que no solamente hay una entrada análoga, hay varias y se representan en canales, ¿sí? No van a estar limitados solamente a una compuerta, puede ser a varias compuertas. Entonces, por ejemplo, para canales análogos vamos a tener dos en total, ¿sí? Desde AN0 hasta AN12. Y pues nosotros, obviamente, por ejemplo, con este registro vamos a poder escoger qué canal utilizamos. ¿Se pueden utilizar varios canales al mismo tiempo? Claro. Vamos a ver cómo hacerlo ya cuando estemos pues con nuestro código. ¿Dónde quedan los canales análogos del microcontrolador? Quedan pues donde vean estas letras AN, AN es porque es una entrada análoga. Y fíjense que no se limita solamente al puerto A. De hecho, están en tres puertos, en el puerto A, en el puerto E y en el puerto B. Pero vamos a ver que no son, o sea, yo no puedo utilizar uno sin tener activos los otros, ¿sí? Porque hasta el momento nosotros lo que siempre hacíamos era, o bueno, con esa sigla que siempre ponemos al comienzo, add bits, esa nos permite justamente que estos canales no funcionen, sino que únicamente utilicemos los pines de manera digital. Entonces vamos a ver ya cómo hacemos eso, ¿vale? El registro ATCON 1 es el que siempre nosotros ponemos en la parte de arriba. Ya vamos a ver qué cosas tenemos que ajustar para que funcione según lo esperamos. Pero pues aquí lo importante que quiero hacer notar es que pues bueno, ATCON 1 PCFG pues es lo que siempre ponemos para que todos nuestros puertos trabajen como digital. Recordemos que siempre ponemos algo de este estilo. Perdón. ¿Por qué me limita? Denme un segundo. Porque, bueno, eh, disculpen. Bueno, no sé. Cuando cambié de computador, ya no pude escribir sobre diapositivas. Entonces, siempre nosotros agregábamos por ejemplo, bueno, un ejemplo cualquiera. Ejemplo de interrupciones. Acá. Nosotros siempre agregábamos este elemento, ¿no? El add con 1 bits.psfg y que yo les decía, siempre, siempre, siempre vamos a tener que ponerlo. Ok, estos valores lo que determinan es qué cantidad de puertos vamos a utilizar como digitales y qué cantidad de puertos vamos a utilizar como análogos. Si vamos a corroborarlo con una de las tablas que aparece en el datasheet, si nosotros ponemos el 111, siempre van a ser salidas digitales, salidas, entradas digitales. Es por eso que nosotros, sí o sí, pues siempre poníamos esto. Pero ahora ya vamos a ser un poquito más críticos, ya vamos a decir, ok, no siempre vamos a poner esto. Cuando queramos utilizar una entrada análoga lo podemos usar. Por ejemplo, cambiando el valor y pues, digamos, si pusiéramos 1110, lo que nos diría es que vamos a utilizar una de las entradas análogas, eh, la que pertenece al canal cero, y el resto sí van a ser digitales. ¿Listo? Pero bueno, eh, yo creo que es mejor que empecemos pues con el ejercicio
Y ahí vamos explicando pues detallitos a detallitos, porque de pronto aquí en la en la presentación como que se pasa un poco la cosa. Es mejor, bueno, ponerlo en práctica. Muchachos, ¿hasta ahí hay alguna pregunta o se entiende más o menos lo que hace mi módulo ADC? Sí se entiende, profe. Ok, gracias. Bueno, ok muchachos. ¿Qué les recomiendo? Les recomiendo, pues, si pueden ir haciendo el programa súper bien, para ver si les sale algún error, alguna cosa. Yo lo voy a hacer acá y lo voy a subir, pero de todas maneras, por lo que hemos visto, cada computador funciona según sus cosas y pues obviamente, eh, bueno, digamos que si nosotros seguimos como la lógica, podemos ahí ver de pronto errores comunes que pueden pasar. Entonces, eso les sugiero. Para el montaje vamos a hacer algo muy sencillo. Vamos a hacer, bueno, para el ejemplo, vamos a hacer simplemente lo que sería la introducción de dos valores análogos a partir de potenciómetros, tal cual como lo tenemos que hacer en el laboratorio. eh, los vamos a introducir y vamos a ver su valor en la pantalla LCD. Ya la pantalla LCD ya va a ser más una ayuda. ¿Por qué? Porque si, o sea, va a ser muy difícil poder evidenciar los valores si nosotros no utilizamos una pantalla, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a hacer el código para que esto nos funcione. Eh, de todas maneras, pues bueno, eh, es simplemente un eh, microcontrolador, la pantalla y dos potenciómetros conectados de esta manera, sí, entre positivo y cero, 5 y 0 voltios. Y pues obviamente con estos potenciómetros me gustan a mí porque uno puede decir cuánto más o menos va a ser el valor al que están sometidos. ¿Sí? Por aquí aparece 100%. Entonces, pues, bueno, a mí me gustan, pero puede ser por cualquier potenciómetro que ustedes encuentren en Proteus. Ok, entonces, les recuerdo, cualquier duda, abren su micrófono y de uno. ¿Listo? Hablen, no se limiten a Profe, levantar la mano. Sí, dime. ¿cuál es el potenciómetro que está en Proteus? Es que no se alcanzó a oír bien. Ok, creo que es este, Resbar. A ver, vámonos acá. Resbar. Raya bar. Este. A ver si lo incorporamos. Ok, este es el normalito. Perdón. Este es el normalito. Entonces, pues. Ok. No. Este no, disculpe. Podemos. O sea, es mejor este. Potenciómetro. POT-HG. POT-HG es el que nos permite controlar con botoncitos, pues cuánto más o menos vamos a tener del potenciómetro. Y obviamente también nos permite saber el valor más o menos en el que está el potenciómetro. ¿Listo? Gracias, profe. Listo. Pod raya HG. Listo. Entonces, vamos a empezar con el código, obviamente desde cero. Eh, y bueno, pues ahí, bueno, voy a dejar este abierto por si necesito alguna información. Hay veces que se necesita. Bueno, listo. Nuevo proyecto, standalone, perfecto. Para el PIC 18 F4550.
con simulación. Listo, no hay lío. Que el compilador sea XC8 y obviamente que el proyecto, bueno, se llame ejemplo módulo ADC. Si quieren le pueden poner de una vez ustedes para que sea su laboratorio 5, no hay ningún problema. Bueno, no sé cómo lo quieran manejar. Yo le voy a poner ejemplo módulo ADC 2, porque ya ayer hice el ejemplo 1. Obviamente, pues es un video que también ustedes van a poder ver. Bueno, entonces, este módulo acá en principio no tiene, no tiene nada. Vamos a crearle el main. Entonces, perdón, este no era. New main. Main ejemplo. Listo. Y bueno, obviamente para que nos funcione la pantalla tenemos que importar lo que serían nuestras librerías, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo muy sencillo. Eh, Como siempre les digo, es mucho más fácil eh, ir directamente a su carpeta y copiar las librerías, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a utilizar las librerías de configuraciones y las librerías de la pantalla. ¿Listo? Así se evitan un montón de errores. Se los juro que sí. Bueno, listo. Ahora las agregamos. Configuraciones y pantalla LCD. Listo. Y agregamos las cabeceras de esas librerías. Configuraciones.h y librería pantalla LCD.h. Ok, listo. Antes de empezar, antes de importarlas, miremos qué tenemos en configuraciones, por ejemplo. ¿Qué cosas yo le modifiqué? Bueno, la primera modificación que tiene es la frecuencia de oscilación. Se la voy a dejar en HS para tener un oscilador externo que pues va a ser el que siempre utilizo, uno de 20 MHz. Entonces mi simulación va a funcionar a 20 MHz. Si ustedes tienen otro, no hay ningún problema. Si le quieren poner un interno, no hay lío. Eh, Ahorita les digo, si ustedes van a hacer uno interno, ahorita les digo una frasecita que tienen que adicionar de pronto, por eso no les esté funcionando, que lo vimos con otros compañeros, pero bueno. Eh, el watchdog apagado y obviamente también este elemento, el LVP también apagado, ¿vale? También es importante para que funcionen las cosas. Listo, más modificaciones no hay en configuraciones. Y en la pantalla revisemos que las configuraciones están como yo las necesito. Por ejemplo, acá el puerto LCD está para el puerto D. Todo esto está en función del puerto D. Entonces, perfecto porque pues aquí yo lo estoy utilizando en el puerto D. Entonces no hay problema. Y lo que es la frecuencia de oscilación pues está ahí tal cual. Yo lo necesito, no hay ningún problema. ¿Listo? 20 MHz. Listo. Ahora, para los que están utilizando oscilador interno, eh, hay una característica que he visto que para algunos microcontroladores viene por defecto de otra manera que viene para otros, según donde lo hayan comprado o pues la versión. Eh, con algunos compañeros vimos que eh,
Si agregan esta sigla, no van a tener problemas en lo que sería la frecuencia de oscilación del reloj. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de nuestro microcontrolador hay una especie de divisor interno que por defecto normalmente viene de 8 MHz, que es la frecuencia máxima del oscilador interno. Pero hay algunas veces que como que, no sé, hay algunos microcontroladores que lo que hacen es ponerla por defecto, un divisor, lo ponen por defecto y ponen esta frecuencia de 1 MHz, cuando pues no debería ser, ¿sí? O bueno, si yo sé que trabajo con 1 MHz, pues debo poner 1 MHz, pero si no, pues debo poner 8. ¿Cómo aseguramos de que sea 8? O que, por ejemplo, sea 1. Bueno, con esta configuración de acá. Entonces, todo esto para decir que lo que ustedes pueden poner para que las cosas le funcionen es OSCON bits eh, IRCF y le pueden poner el valor 111 para lo que sería 8 MHz o para 1 MHz serían 1.100. ¿Listo? Eso solamente es válido si, o sea, solamente es necesario ponerlo, más bien, si ustedes están utilizando un oscilador interno, ¿sí? Como para curarse en salud. Así se curan en salud y ya saben, listo, mi frecuencia es 8 y es 8. Listo, para de contar. O mi frecuencia es 1 y es 1. Para de contar. ¿Listo? Pero bueno, lo voy a dejar aquí como un comentario porque pues yo tengo el oscilador externo, pero pues para que lo tengan en cuenta si de pronto tendrían ese errorcito que hace que la pantalla LCD no funcione muy bien. ¿Listo? Bueno, ahora, empecemos el código. Empecemos el código. Vamos a empezar con incluyendo las librerías, configuraciones e incluyendo la librería de las librerías de la pantalla LCD. Y vamos a hacer que en principio lo que nosotros, lo que haga mi programa sea, primero que todo, eh, pues ver que la pantalla esté funcionando. La D igual a 0, tris D también igual a 0. Inicializo mi pantalla, iniciar LCD. Y dentro del while, que es donde pues va a ir mi código, lo que yo quiero que se repita, pues ahí yo le pondría pues lo que quiero que salga en la pantalla. Por ejemplo, bueno, carácter LCD. Si no saben cómo se escribe, les repito, simplemente es cuestión de ir a la cabecera y ahí están cómo se tienen que poner las funciones, qué nombre usar y obviamente pues para qué sirve. ¿Listo? Cada función. Carácter LCD y le voy a poner que me salga un 2, que recordemos que tengo que sumarle 48 al número que yo le vaya a meter. Si le quiero meter un 2, tengo que sumarle 48. Pero creo que esto ya pues ya debe haber quedado más claro con la solución del parcial. Y también pues le voy a poner la posición. Siempre es bueno saber dónde me va a escribir mi circuitico. Perdón. En qué parte de la pantalla se me va a escribir. Entonces en la posición 1. Y bueno, esto es lo necesario, lo único necesario para saber si mi pantalla está funcionando.
A las personas que todavía están bregando con lo que es la pantalla, les recomiendo probar este código. Este código así, sencillo, básico, tal cual debería funcionar. ¿Sí? Eh, ya si le metemos más cosas, pues ahí no sabemos. Pero pues básico, 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 pues ahí debe funcionar. ¿Listo? Ok, todo bien. Me sale mi 2. Listo. Eh, ok, muchachos. ¿Alguna duda hasta acá o todo bien? Bueno, entiendo todo bien. Listo. Antes de empezar con lo que es el módulo ADC, no hemos metido nada, nada, absolutamente nada al módulo ADC. Vamos a hacer lo necesario para que el número de 3 cifras, un número de 3 cifras nos aparezca en la pantalla LCD, ¿sí? Esto pues ya algunos ya lo tienen listo, pero para otros de pronto les servirá como... Y pues es necesario, lo necesitamos pues para nuestro ejercicio, nuestro ejemplo, ¿listo? ¿Cómo así? Por ejemplo, yo voy a tener un número acá, digamos el 345. Listo. ¿Qué pasa si yo pongo este código acá? ¿Me va a salir el 345? No, señor, ¿Por qué? porque pues inicialmente, pues por ejemplo, digamos, sería pues un carácter diferente, otro valor en el código AXI y pues para mostrar eso en la pantalla tocaría como ir de paso por paso, centenas, decenas y unidades. Dado Efecti- caso de que estuviera bien, pues la suma con el 48. Efectivamente, sí, compañero, no lo puedo decir mejor. Primero tenemos que enviar centenas, decenas, unidades. Ya lo hacíamos con decenas y unidades. Ahorita le tenemos que agregar las centenas. Va a verse modificado un poco lo que hacíamos, pero de todas formas, créanme que no es nada del otro mundo, va a funcionar. Bueno, para enviar las decenas, perdón, primero las centenas. O bueno, no, empecemos con unidades, unidades, lo más básico. Nosotros siempre hacíamos esto. Poníamos número, ah, bueno, número 1, módulo 10. Listo. Básicamente lo que estábamos haciendo es 345, lo dividimos entre 10, 3 veces cabe acá, 4, me sobre este 4, bajamos el 5, 4 veces cabe acá y sobre este 5. Y recordemos que lo que tomamos con el módulo va a ser este valor de 5. Entonces, aquí, este, este código no tiene cambio, ¿sí? Funciona para las unidades. Pero, ¿será que si yo hago esto para las decenas? Chica, pues tengo que conectar el cargador. ¿Será que si yo hago esto para las decenas, me seguirá funcionando? No, señor, ¿Por qué? ¿Cuánto me saldría? 34. Claro, 34, porque yo estaría cogiendo, eh, obviamente por la división, estaré cogiendo lo que sería el cociente, no el residuo. Y el residuo, pues,
El cociente no es solamente el 4, es el 34. ¿Qué deberíamos hacerle o qué operación adicional deberíamos hacer para que nos salga solamente el 4? Em, pues, o sea, como dividirlo entre 10 y ese valor sacarle el módulo. Bien, es excelente, ¿sí? Tal cual. Si nosotros a este 34 le sacamos el módulo, ya pues efectivamente obtendríamos solamente el 4. Entonces, para la segunda, para las decenas no basta solamente con una división, tenemos que luego hacer un módulo. Y efectivamente ahí sí podemos obtener el 4. Ahora, para las centenas, ¿cómo podemos obtener la centena? Se divide en 100. Bien, bien compañero, dividir en 100 perfectamente nos saca la centena, ¿sí? 345 dividido 100. Entonces, 100 cabe 3 veces en 345 y sobran 45. Efectivamente, nos bota el 3. Check, check y check. Listo. Entonces pongámoslo acá. A ver. Listo. Entonces, primero mandemos la centena, ¿no? Eh, dividido 100. Luego mandemos la decena. Recordemos que primero se divide entre 10 y a ese resultado le hacemos módulo 10 y que salga en la posición 1, 2. Y luego para la unidad, pues solamente ahí es necesario hacerle el módulo y ya está. No se necesita más. Eh, ok, sí, ahí está bien. Excepto por esto y ya. Vamos a ver que efectivamente este código nos va a funcionar para mandar 3 dígitos. Y es pues básicamente cosas que tenemos que considerar, por ejemplo, para hacer o bueno, para mostrar el resultado que vayamos a tener en lo que sería nuestra, el resultado a partir de la calculadora que pues se pretende hacer en el laboratorio 5. ¿Listo? Bueno. Ok, muchachos, denme un segundo, voy a traer el cargador, voy a conectar el compu y ya seguimos. ¿Listo? Por el momento no hemos hecho absolutamente nada que tenga que ver con módulo ADC. Profe, ¿lo puedes agarrar en el código, por favor? Perfecto, claro. Pues, Bueno, ahí lo dejo. Ya vengo.
Ok, muchachos, continuamos. Listo. Entonces, ahora vamos a empezar con la parte del módulo y como les decía, va a pasar algo muy parecido de lo que hacíamos con las interrupciones. Tenemos que configurarlas para que todo funcione bien. Entonces, bueno, vamos a seguir vamos a seguir tal cual las diapositivas eh, y vamos a ver que pues con estos pasos ya podemos configurar nuestro módulo ADC. Listo. Entonces, en principio, lo que nos dice esto de acá, vamos a agregar un poquito más grande, es inicializar los pines. Iniciar los pines o el puerto para la entrada analógica. Por el momento, por el momento, solo voy a configurar para la primera entrada analógica, que sería la que corresponde al pin 0 del puerto A. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a ver. Eh, Obviamente estas configuraciones se hacen antes del while, no necesitan hacerse varias veces. Entonces, bueno, pongámoslo aquí antes de inicializar nuestra pantalla. Aquí sería lo que queremos poner. Listo. Inicialicemos los pines. Entonces sería lat A. Le voy a poner que solamente me inicialice ese pincito, no todo. Lat A del puerto 0, eso sería igual a, del pin 0 sería igual a 0. Y que funcione como una entrada, ¿no? Entonces también lo mismo, actriz A, bits.ra0, que funcione como una entrada. Listo. Primer paso, listo, check. Listo. Segundo, inicializar el registro add con 0, deshabilitando el módulo ADC mientras se configura y mientras que se configura y fijando el canal para recibir la señal analógica. Ok, bueno, ¿todo esto qué quiere decir? Vámonos a lo que sería nuestro registro add con 0. Listo. En el registro add con 0, todos los registros son de 8 bits, ¿sí? Los últimos bits no están utilizados, es indiferente lo que pongamos ahí. Pero pues, por ejemplo, estos 4 de acá nos permiten eh, pues decirle al programa qué canal vamos a usar, el canal AN0 o el canal AN1 o bueno, lo que sea. Entonces, en este caso, por ejemplo, si nosotros queremos utilizar el canal AN0, pues tenemos que poner valores 0, 0, 0 y 0, ¿cierto? Listo. Ok, aquí hay otro bit que lo vamos a utilizar más adelante, que es como una especie de bandera que nos permite saber cuándo la conversión está realizándose y cuándo ha terminado. En este punto, pues a esta no la vamos, o sea, podemos ponerle 0, no la vamos a utilizar por el momento, ya luego sí la vamos a utilizar. Entonces, este también iría en 0. Y add-on es el bit que nos permite encender o apagar el módulo. Tal cual como las interrupciones, es mejor mientras que yo configure la cosa que esté apagada. Luego ya lo voy a poder encender. Entonces, para que esté apagado, pues obviamente le pongo 0. Siendo que necesito todas estas configuraciones en 0, pues voy a ponerle de una vez que add con 0
sea igual a 0. O lo que sería lo mismo, en binario sería 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Listo? Ok. Bueno. Entonces, listo, ya hice la segunda. Inicializar el registro add con 0. Pues, bueno, ahí está. Ok, 3. Configurar los pines que funcionarán como analógicos, modificando add con 1 bits.psfg. La sigla de siempre que nosotros poníamos, pues ahorita vamos a ponerla sabiendo para qué, para qué la ponemos. Add con 1 bits punto psfg. Listo. Antes siempre, como les decía, lo poníamos en 111. Ahora pues ya no nos sirve ese valor. Vamos a ver pues qué valor tenemos que ponerle. Aquí está el registro add con 1. Aquí está la tabla. Y recordemos que le poníamos 1111 para que todo estuviera digital. Ahora en este caso queremos que el canal 1, es decir, la entrada análoga 0, sea análoga y pues lo demás, en general, pues lo querríamos digital, ¿no? Entonces, la configuración que podríamos ponerle a este valor sería 1110. Y ahí ya con eso ya tenemos habilitado nuestro canal 1 para que funcione como análogo. ¿Listo? Como les decía, no es posible, por ejemplo, utilizar eh, el pin 12, el canal 12, sin haber habilitado todos anteriormente. Entonces, pues realmente es mucho mejor mantener el orden para ese tipo de cosas porque pues siempre nos sirve tener entradas o salidas digitales. Pero bueno, no hay lío. Ok. Miércoles. Bueno, sigamos. Listo. Modificar add con 1 bits, bueno, este valor, y add con 1 bits este valor, para configurar los voltajes de referencia del módulo. Ok, listo. Voy a ponerlos acá y ya los voy a explicar. FG0. Bueno, aquí vemos que sale 0. Y aquí también con el 1. Listo. Bueno, ¿qué valores deberían ir acá? Bueno, eso depende. ¿Para qué son estas configuraciones? Bueno, si yo quiero ingresar una señal como la que me está botando mi potenciómetro, yo los voltajes de referencia que necesito, pues sería el 0 y el 5. Este sería mi voltaje de referencia negativo. Y este sería mi voltaje de referencia positivo. ¿Cierto? Pero bueno, ¿qué pasa si yo quiero recibir una señal distinta? ¿Cómo distinta? Bueno, por ejemplo, una señal sinusoidal que, por ejemplo, esté entre 10 y menos 10. Bueno, yo lo puedo hacer, este módulo lo permite, pero como, bueno, la alimentación de mi microcontrolador solo llega hasta 5, el microcontrolador, bueno, solo se mueve de 0 a 5, mi microcontrolador necesita tener acceso a un voltaje adicional para poder recibir estos valores, ¿sí? Para poder hacer la comparación interna. Entonces, bueno,
¿Cómo se puede hacer esto? Vamos a verlo. ¿Cómo puedo modificar esos valores de referencia? Bueno, listo. Entonces, como les digo, los voltajes de referencia le permiten al módulo saber cuáles serán los topes máximos de la señal. Ok, si se quiere que el módulo use los límites de los valores de alimentación del microcontrolador, es decir, VDD 5 voltios y BSS 0 voltios, los vamos a configurar como este igual a 0 y este igual a 0. Ok, entonces dejémoslo para nuestro código 0 y 0. No hay lío. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros quisiéramos hacerlo distinto? Bueno, para eso nosotros tenemos que adicionar a el canal 2 y el canal 3 otros valores. O bueno, primero que todo tenemos que hacer estas configuraciones igual a 1. ¿Sí? Luego, el voltaje de referencia será lo que yo ya tengo en VDD, 5 voltios, más lo que yo le meta en AN3. Ese sería mi límite mayor. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que mi límite superior sea de 10, Vref igual a 10, ¿cuánto tendría yo que ponerle en la entrada a N3? ¿Cuánto voltaje? 5. Claro, 5. ¿Por qué? Porque en este momento BD es igual a 5 y pues le faltarían otros 5 para completar los 10. Por ejemplo, si yo tengo que mi BDD está en 4.75, tendría que ponerle 5.25. Pero bueno, eso me lo puedo mirar, no hay lío. Ahora, si yo quiero que mi voltaje de referencia negativo sea menos 10, bueno, Vref menos igual a 10, a menos 10. Entonces recordemos que esto sería la suma de BSS menos o más. Bueno, creo que es más, porque igual se tiene que poner un valor negativo. Eh, si no estoy mal, sí. Ah, no, es menos. Menos. Menos AN3. ¿Cuál debería ser, perdón, AN2? ¿Cuál debería ser el valor de AN2? Menos. No. Ah, Mm, el valor debería ser de 10. No menos 10, debería ser de 10. Porque ya por dentro, el sistema me hace que esta resta, el resultado de esta resta me dé negativo. ¿Vale? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Pero pues fíjense que lo que yo necesite adicional, pues lo puedo meter por estos valores y ya me va a permitir manejar valores más allá del 5 y valores negativos. Muchachos, ¿dudas de esta parte o está entendido? ¿O vamos bien? Profe, ¿Sí? no entendí bien porque tiene que ser 10. Ok, fíjate en la ecuación. BSS menos AN2. Eh, la resta se hace por dentro, ¿sí? Entonces el valor de N2 no debe ser menos 10 porque si yo le meto menos 10 sería como si yo hiciera menos 10, ¿sí? Y me daría
que el voltaje de referencia negativo sería 10. 10. Entonces, claro, ahí el mismo programa, bueno, el mismo microcontrolador me permite manejar voltajes positivos, que es mucho más fácil. Y pues obviamente, o sea, él hace la conversión interna para que el valor sea negativo. Básicamente esa sería la conclusión. ¿Vale? Listo, profe, gracias. Vale, listo. Bueno, igualmente por el momento no vamos a utilizar límites diferentes. Con estas configuraciones basta. Perfecto. Bueno, seguimos. Modificar la configuración de entrada del reloj. Ok, aquí se complica un poquito la cosa. Bueno, para que mi módulo funcione, el módulo debe tener una frecuencia eh, muy específica, por decirlo así. Bueno, listo. Entonces, como el módulo trabaja con un circuito con diferentes capacitancias, la conversión, perdón que cambié eso. La conversión debe realizarse cada cierto tiempo. Para acoplar el módulo según la frecuencia, debemos ajustar el tiempo de conversión por bit. Sería lo que nos llamamos el TAD. ¿Sí? Este TAD debe ser mayor que 0.7 microsegundos. ¿Cómo nosotros definimos que sea mayor a 7 microsegundos, perdón? Eligiendo un valor determinado en X. ¿Sí? Este valor de X va a depender del valor que yo le ponga en un registro, en una partecita que se llama ADCS. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, hagamos, miremoslo acá en la primera parte del ejemplo. Si la frecuencia de reloj es de 8 milisegundos, esta operación me queda de esta manera. ¿Sí? X por 0.125 microsegundos, que es el inverso de 8 megahertz. ¿Vale? Listo. ¿Qué yo necesito para que este valor sea mayor que 0.7? Bueno, por ejemplo, yo, en este caso, quise que este valor total me diera un microsegundo. Entonces, yo lo que hice fue poner una configuración que me permitiera que este X fuera igual a 8. ¿Listo? Con eso, esta operación me da un microsegundo y eso siempre va a ser más grande que 0.7 microsegundos. Veamos las configuraciones. Profe, una pregunta, no entiendo dónde salió el 0.125. Pero esa es la frecuencia. Ok, es simple, simplemente si nosotros hacemos... Es dividir, profe, 1 entre 8. Exacto, es 1 entre 8 megahertz. Ah, vale. 1 entre 8 megahertz multiplicado por X es lo mismo que decir 0.125 microsegundos por X. ¿Listo? Ok. Eh, ahora, miremos los valores que tenemos acá a disponibilidad. Entonces, esto está en el registro ADCON 2 y fijémonos que aquí están. ADSC es el que da ese valor. Entonces, bueno, si yo quiero la frecuencia dividida en tanto valor, pues necesito pues, poner esta configuración con estos números. Por ejemplo, en el ejemplo que hicimos para 8 MHz,
este valor debía ser de 0.001 para que la frecuencia estuviera operada por el valor de 8, que es el valor que yo le puse para que en total a mí me diera eh, 1 microsegundos, ¿sí? Entonces, 0.25 microsegundos por 8. Este 8, ya lo dije, es para la configuración 0001. Eso me permitía que este valor fuera 1 microsegundo. Listo. Ahora, por ejemplo, si yo quisiera, si mi frecuencia de oscilación fuera 20 MHz, como pues yo lo tengo en mi ejemplo, ¿qué valor podría yo multiplicarle para que me dé mayor que 0.7? Por 20, profe. ¿Cuánto? 20. Ok, pero miremos que aquí no hay 20. Ah, fue pucha. Ajo pucha. Bueno, vamos a probar. El más cercano a 20 sería el de 16. Miremos si 16 nos sirve. Entonces, por ejemplo, si x fuera 16, 16 implica 16, 1, 0, 1. Sí, profe. Sirve. Ok, sí sirve, miremoslo. De Da todas un maneras. microsegundo. Ah, ay, madre, ¿qué pasó? Sería 16 sobre 20 megahertz. Y bueno, 16 dividido 20 me da 0.8. Entonces serían 0.8 los megahertz. eh, Abajo son megahertz, arriba serían microsegundos. 0.8 efectivamente si es mayor que 0.7. Entonces esa configuración sí la puedo usar para lo que yo actualmente tengo. ¿Listo? Entonces es hacer los cálculos y observar que sí se cumpla la condición. Eso es lo necesario. Por ejemplo, si yo le hubiera puesto acá en vez de 16, le hubiera puesto 32, de todas maneras me hubiera funcionado bien. O le hubiera puesto 64. Pero lo mejor es tener un tiempo corto para que mi programa no se quede mucho tiempo haciendo la conversión, ¿sí? Sobre todo porque si se hacen con muchos bits, el programa se va a demorar un montón. Por ejemplo, si yo le pusiera 64 sobre 20, que eso me daría, si no estoy mal, 3.2. Entonces, para que cada bit se me convierta cada 3.2 milisegundos, pues bueno, realmente estoy haciendo que sea 3 veces más de 3 veces más demorado la conversión. Y pues a mí no me conviene mucho que la conversión dure mucho tiempo, sino que dure poquito. Entonces, bueno, 16. Entonces, para 16 era la configuración 101. Entonces, vamos a ver acá. Add con 2 bits punto ADSC. Lo tengo que poner 101. Ok, muchachos, ¿alguna persona que no haya entendido esto o vamos bien?
Bien, profe. Ok, listo. Seguimos. Listo. Ya modificamos la configuración de entrada para tener un TAT de cierto valor. Ahora necesitamos configurar la configuración de tiempo de adquisición, que es otro dato de tiempo, que sería el TACQ, ¿sí? El TAC, bueno, como lo quieren decir. Ok, es un valor similar y se calcula de manera muy similar a la entrada del reloj, al ajuste de entrada del reloj, es decir, el TAD. Esa es la adquisición, o sea, bueno, ese es el tiempo que nos permite guardar en los registros address y address, que vamos a ver es donde se guarda la información. Es el tiempo que nos permite, pues, guardar algo ahí. Obviamente va a depender del valor del TAD, del TAT, ¿sí? ¿Qué se sugiere en el datasheet? Que este valor sea mayor que 2.45 microsegundos. Entonces, yo tengo que considerar el valor que he calculado anteriormente y también multiplicarlo por cierto X que va a depender de los valores que nosotros configuremos en CAQT, un registro que también está en ADCON 2. Veamos el ejemplo. Listo. Entonces, aquí en este ejemplo de 8, de 8 MHz y con una configuración que nos permitía tener un ADSC de 8, teníamos un TAT de 1 microsegundo. Ahora, para el valor de TACQ, entonces, bueno, tenemos que hacer que este valor sea mayor que 2.45. Por ejemplo, lo podemos multiplicar por 4 para que efectivamente este valor sea 4 milisegundos y que sea mayor que 2.45. ¿Sí? Para eso, pues, este valor debe ser de 0.10. Hagamos el ejemplo para el 20 milisegundos para que pues quede un poquito más claro. ACQT también tiene 3 bitsitos y también pues tiene diferentes valores. 0, 2, 4, 6, 8, 12, 16 y 20. Entonces, por ejemplo, para mi ejemplo acá, mi TAD es de 0.8 microsegundos. Ahora, si quiero que mi TACQ sea mayor que 2.45 microsegundos, pues bueno, lo que tengo que hacer es obviamente multiplicar si lo multiplico por 4, si yo multiplico esto por 4, efectivamente voy a poder superar esa barrera de los 2.45 microsegundos. Entonces a mí me daría 3.2 microsegundos. Y pues eso es lo necesario para que se realice la conversión de buena manera. El grosor está bien, listo. Entonces, por ejemplo, para escoger un TACQ de 4, la configuración que yo necesito ponerle es de 1010. Y así eh, puedo corroborar que efectivamente sí se cumpla pues las condiciones. Entonces, add con 2 bits punto AC, perdón, ACQT igual a 0B010.
Dale, listo. Perfecto. ¿Vamos hasta ahí, muchachos? ¿Sí? ¿No? Sí, señor. Ok. Listo. En el ejemplo, igualmente, yo lo he multiplicado por 4, entonces, pues, no hay lío. Está igual que en este ejemplo. Entonces, el ACQT debe ser de 0, 1, 0. Listo. Bueno, ¿qué nos falta nomás? Ajustar el formato. Modificar la configuración de formato. Esta configuración de formato, como son 10 bits los que se transforman, y yo solamente en realidad tengo 8 bits en la posibilidad de guardar en cada registro, estos yo los puedo guardar justificados a la izquierda o justificados a la derecha. ¿Cuál es la configuración más recomendada? Yo les recomiendo que utilicemos el, eh, la conversión, la justificación hacia la izquierda y que utilicemos el registro address, ¿sí? Ya vamos a ver por qué en un ejemplo, ¿sí? Pero pues para eso vamos a poner el código y vamos a ver cómo funciona de esta manera. ¿Listo? Entonces, add con 2 bits punto adfm, lo voy a poner igual a 0. Listo. Y luego de todo, eh, son esto. Acá, luego lo único que me faltaría sería habilitar el módulo, haciendo add con 0 bits punto addon igual a 1. Entonces, tal cual es add con 0 bits punto addon igual a 1. Y ya. Estas son las configuraciones necesarias para que funcione mi módulo ADC. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se utilizaría en el programa? Hasta ahora lo hemos configurado, pero no tiene ninguna utilidad dentro del programa. ¿Qué voy a hacer? Que el valor de mi número dependa de el valor que se guarde en el registro que después de hacer la conversión, en donde se guarda el valor que está registrando el módulo, ¿sí? Ok, yo les había dicho antes que habían varios registros. Eran 3 registros de control que ya los utilizamos y hay 2 registros adicionales. Dos registros de resultado, uno para valores altos y otros para valores bajos, que son los que nosotros vimos aquí en el ajuste de formato. Entonces, como nosotros escogimos el formato justificado hacia la izquierda, vamos a utilizar address, ¿sí? Vamos a utilizar este registro. ¿Cómo lo utilizo? Simple. Le pongo que número 1 se iguala a address. ¿Listo? Y ahí lo que se acumule me va a funcionar en 1. Ahora, no lo corro en este momento porque de todas maneras falta una partecita que tengo que poner dentro del código. ¿Qué sucede? La conversión no se realiza inmediatamente. Yo tengo que utilizar, eh, tengo que asegurar que la conversión se haya realizado correctamente para poder o sea, hacer esa asignación que hice anteriormente. Entonces yo necesito utilizar el valor de GoDone, que es como una especie de bandera, para saber cuándo se ha terminado el proceso de conversión.
¿Cómo puedo hacer esto? Bueno, voy a poner esta sigla acá. While, que yo no les o sea, yo siempre les recomiendo que no pongan eh, loops, bucles dentro de otros bucles, pero pues aquí es una excepción pequeña. Add con 0 bits punto go down. ¿Qué hace esta línea de código? Esta línea de código lo que hace es, mientras que este valor no sea diferente a 1, que el tiempo se quede esperando, ¿sí? Que se quede esperando, que se quede esperando. ¿Para qué quiero que se quede esperando? Para que yo cuando haga la asignación, sí o sí, ya este valor ya esté asegurado que es el de la conversión, que se hizo realmente la conversión. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿qué tengo que asegurarme antes de poner este while? Necesito asegurarme que este valor es igual a 1. Perdón, 1 o 0. Déjenme revisar aquí rapidito. 1, claro. Si yo aseguro que ese valor es igual a 1, el programa solamente me lo va a cambiar cuando esto efectivamente sí cambia a 0. En otro momento no. Y es la forma en que yo me aseguro que sí se ha realizado la conversión y si o sea, se ha realizado correctamente. ¿Listo? Entonces, cada vez que yo haga una asignación, anteriormente tengo que poner estas dos cositas. Eso como única condición. ¿Listo? Eso sí, para que lo tengan en cuenta. Pero de resto, pues es simplemente más usarlo, entender más o menos lo que pasa ahí y pues ya. Con esto, Profe, qué pues, pena. sí, señor. Es que tuve un problema de conexión y no entendí bien esas dos líneas que acabo de colocar. Ok. GoDone es una especie de bandera. Está en 1 mientras que se esté realizando el proceso de conversión y se vuelve 0 cuando ya se realiza el problema, cuando ya se ha realizado la conversión de manera correcta. Ahora, ¿por qué le ponemos dentro de un while? Para que el programa se quede ahí en ese bucle mientras que el proceso de conversión no se haya realizado y ya cuando se realice, ya este valor cambia a 0 y pues nos saca de ese bucle y ya podemos medir el valor de convertido sin ningún problema. Entonces, eso es por lo que va esta línea. Ahora, la línea de arriba es para asegurarnos que sí o sí este proceso se realice, ¿sí? Asegurarnos que la bandera esté en igual a 1 para que efectivamente este while siempre se realice, ¿vale? Entonces, como que siempre antes de asignar un valor, el valor de uno de estos registros, siempre sí o sí tengo que tener estas dos líneas de código, ¿vale? Listo, profe, vale. ¿Listo? Bueno, corrámoslo. Profe, ¿Mm? pero haría falta algo, ¿no? ¿Qué haría falta? Pues es que, por ejemplo, digamos, em, como son espacios de memoria los que se almacenan en address H y address L, pues yo estuve viendo y, por ejemplo, pues uno para, digamos, dependiendo de la necesidad que tenga para botar el decimal, por ejemplo, digamos, en mi caso, como se va a usar address H, yo estuve viendo y solo de 1024 bits se van a manejar 256. Entonces, como para que el potenciómetro esté convirtiendo eso, pues tuve en cuenta como esos bits y el número al máximo al que quiero que llegue. Ujú. Sí, bueno, nosotros podríamos hacer que esos dos elementos se compaginen en solo uno y poder o sea, obtener valores más grandes que 255. Porque lo que estamos haciendo acá es que solo estamos utilizando 8 bits, ¿sí? Pero, pues
¿qué les digo? Realmente 8 bits para lo que estamos haciendo sí nos da una buena aproximación. No tenemos que ponerle más, ¿sí? Entonces, pues, realmente, bueno, o sea, no veo la necesidad de incluirle la parte del address L. Si quisiéramos agregarla, pues tendríamos que poner que estos bits son de más validez y tendríamos que poner el otro. Lo cual pues es como cansón realmente, ¿no? Pues a mí me parece que dividir una señal entre 0 y 5 en 256 pedazos, pues ya da la suficiente resolución. Pero si uno quiere más resolución, pues sí, tendría que meter el address L, ¿vale? Pero, como le digo, por el momento, fíjese que si nosotros tenemos un potenciómetro, si no realiza la conversión correctamente. Sí, señor. Entonces, fíjense que si yo muevo mi potenciómetro, eso va a repercutir en que los números cambien. Y efectivamente ya tendríamos mi conversión de análogo a digital, donde en análogo pues tengo un voltaje y en digital pues tengo un valor dentro de un programa, que pues obviamente es algo muy óptimo, ¿sí? Entonces pues súper bien. Obviamente estos valores van a estar entre 0 y 255 porque pues serían los 256 escalones que se pueden lograr con 8 bits. ¿Qué pasaría si nosotros pusiéramos en vez de address H, address L? Bueno, como nosotros tenemos o sea, como tenemos todo justificado hacia la izquierda, lo que pasaría es que solo mediríamos estos dos valorcitos de acá, ¿sí? Lo cual pues no es óptimo. Vamos a ver. Ahí sí no tendría una buena resolución. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, bueno, tenemos acá 292. Ok, tendríamos algo muy raro. Como que los valores no se me acomodarían bien. Está entre 0, 192, 64 y ya, y 0. Entonces, ¿qué pasa? Lo que le decía al compañero, ok, no es, o sea, si yo justifico hacia la izquierda, obviamente la mayor cantidad de números lo va a tener en address H y address L pues quedaría con solo dos números, lo cual no me sirve para hacer la conversión. Si lo hago justificado hacia la derecha, eh, sí utilizaría address L, pero perdería los dos dígitos más significativos. Y esos dígitos significativos siempre van a ser más importantes. Siempre van a ser más importantes. ¿Por qué? Digamos que usted tiene, no sé, ah, usted tiene 1 millón de pesos. Bueno, 1.450.850 pesos. Listo. ¿Dónde usted le da más duro? Que una cajera se equivoque y escriba, en vez de este valor, escriba este valor así. Perder 850 pesos. O que, no sé, que haya escrito algo como esto. Perdón, punto 850. Obviamente, usted va a preferir que le roben 850 pesos a que le roben 100.000 pesos. ¿Sí? Pero fíjense que
es el mismo error, cometer error en un número, ¿sí? Digamos que solamente sea un número en el que se equivocó el cajero. Es importante en cuál número se equivoca, ¿sí? No es lo mismo equivocarse en este número que en este número. Ahora, es lo mismo acá. Nosotros, siempre los dígitos más significativos van a ser los más importantes. Entonces, esta configuración no es óptima porque estoy perdiendo lo más importante. Y si lo pongo así, voy a ver. Si lo pongo de esta manera, puchica, se me fue la clase y no hice las correcciones de los muchachos que necesitaban. Bueno, me quedo ahí unos 5 o 10 minuticos más para ayudarles a ellos. Bueno, eh, si lo hacemos así con ADSL, vamos a ver que lo que va a pasar es que, perdón, creo que no lo dejé de correr y ahora sí. Voy a tener mi conversión, sí, pero voy a ver que más o menos no he llegado a la mitad y se me reinicia mis valores, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy perdiendo los más significativos. Entonces, tendría, o sea, cuatro veces se me reiniciaría los valores porque no estoy considerando los más significativos. Entonces, fíjense que eh, la configuración más recomendada siempre va a ser justificado hacia la izquierda y con el valor más grande. Así tenemos una escala única y no una escala como cuadruplicada, como es el caso de este ejemplo, ¿sí? Entonces, bueno, mi recomendación, mejor dejarlo así. ¿Listo? Bueno, ahora, falta una cuestión. ¿Por qué? Porque yo tengo aquí dos entradas análogas y para el laboratorio necesitamos dos entradas análogas. Entonces, listo. Uno pensaría, ok, configuro otro módulo para otra entrada, para la entrada del canal 1. Ok, no funciona así. ¿Por qué no funciona así? Porque el módulo es único. Tiene varios canales, pero solo hay un módulo de conversión. Entonces ustedes me preguntarán, profe, entonces pues, ¿para qué tener 12 canales si solamente hay un módulo? Bueno, es que el módulo lo podemos utilizar como elemento que nos permita bueno, hacer la conversión, pero los canales, pues nosotros dentro de la programación podemos cambiarla para que un valor se nos asigne a una variable que queremos y otro valor a otra variable que queremos. Entonces voy a proceder aquí a este código a adicionarle otro canal, que sería el canal 1, el canal que hay en AN1. ¿Sí? Y bueno, ¿para qué lo voy a hacer? Para tener el manejo de dos números. Entonces voy a adicionar acá una partecita que me permita imprimir los números que hay en número 2, pero pues en la segunda columna. Todo con la lógica pues del primero. Listo. Entonces, yo para esto, bueno, ¿qué configuraciones tendría que modificar acá? Bueno, eh, solamente una. Pero bueno, empecemos por el principio. Primero que todo tengo que, obviamente, inicializar el puerto donde yo lo quiero hacer. El puerto sería el AN1. Entonces, pues yo tengo que inicializar ese puerto y ponerlo como una entrada. Listo. Segundo, pues miremos aquí en la presentación. Ok. Entonces, inicializar los pines del puerto para la entrada analógica ya.
Inicializar el registro ADCON, ok, no hay lío. Configurar los pines que funcionarán como analógicos, modificando ADCON 1 bits, ese sí. Entonces, si me voy a la tablita, en este momento yo solamente tengo configurado para que me funcione el canal 1 análogo. Necesito para dos canales análogos. Entonces, yo tengo que cambiar mi configuración de 110, perdón, 1110 a 1101 para que me funcione otro canal. ¿Sí? Bueno, de resto, para hacer más corta la cosa, pues no necesito modificar nada más. No es necesario. Solamente necesitaba habilitar ese puerto análogo y ya. Inicializarlo y habilitarlo. Perfecto. Listo. ¿Cómo hago la conversión ahora dentro de mi while, dentro de mi programa? Bueno, yo le puedo decir con esta sigla cuál será mi canal que yo quiero usar. Por ejemplo, si yo quiero usar el canal 0, este sería el valor, ¿sí? 0000. Y por ejemplo, si yo quiero realizar este mismo proceso, pero con otro canal, yo le pondría que ya no me utilice el canal 0, sino que me utilice el canal 1. Y ya con ese cambio, con ese switch, ya me permite que el valor que se guarde en address H sea el del que yo le ingreso por el canal 1 y no por el canal 0. ¿Vale? Entonces, como les digo, todo ese proceso se tiene que realizar de nuevo, la adquisición se tiene que realizar de nuevo, todo de nuevo, pero pues con un nuevo canal. Eso sería lo único. Ahora, solo falta un detalle. Y pues eso es ya de mucha experimentación. Pasa que cuando uno le cambia el canal, normalmente se deshabilita el módulo. Es raro, pero sí, pero pasa. Entonces, siempre que yo le haga un cambio de canal, debo volver a habilitar el módulo. No sé por qué pasa, pero pasa. Entonces, es como una advertencia para que siempre después de cambiar un canal, le pongan esto de acá. Y si quiero usar más canales, listo, les sigo adicionando canales, los habilito, los inicializo y luego pues hago el cambio para lo que yo necesite. Y con eso, ya con eso, yo puedo manejar dos entradas análogas usando solo un módulo ADC. Y vamos a ver que efectivamente la cosa funciona. Tengo funcionando mis dos módulos. Bueno, dos módulos, no, perdón, dos canales. El AN0 y el AN1. Muchachos, qué pena si expliqué un poquito de esto rápido, pero ustedes me dirán si se entendió o no se entendió. Sí se entendió, profe. Ok, listo. Listo, pues es lo único, muchachos. Ya con eso puedo agregar las entradas análogas que quiera, pues hasta 12. Y pues simplemente yo, cuando necesite, le cambio el canal. Y no hay ningún problema. Siempre que pues siga esta misma consecución, no va a haber ningún lío. Listo, muchachos. Ese sería el código, el ejemplo que tendría para hoy. De nuevo, si hay dudas, coméntenme. Profe, una preguntita. Sí, sí. Cuando configuramos el ATCON 1, el límite de máximo voltaje, hay uno como, ¿dónde es que modifica, digamos, el máximo voltaje que uno quiere? O sea, hicimos el ejemplo con 10, pero ahí el programa, como, ¿dónde lo tomaría? Ok, esos son esos valores, ¿sí?
Si usted le pone que estos valores sean iguales a cero, es porque no le quiere modificar los valores de referencia. Si usted le pone igual a uno, usted va a utilizar los canales, AN3 y AN2 para meterle esos voltajes eh, adicionales que usted necesite. Por ejemplo, si usted no necesita 5, sino necesita 12, 12 positivo, entonces usted lo que necesitaría sería en AN3 poner un valor DC fijo, en este caso sería de 7, ¿no? Para que 5 más 7 pues me dé igual a 12. Y por ejemplo, si yo quiero utilizar el módulo, el límite inferior, moverlo por ejemplo hasta, no sé, menos 12 también, pues entonces en AN2 yo conectaría físicamente una fuente que tenga un valor de 12 para que me quede 0 menos 12 igual a eh, una referencia de menos 2. ¿Sí me hago Ah, eso entender? está re- Sí, sí, sí. Listo. Eso sería lo único necesario. Bueno. Ah, ok, muchachos. Si no hay más dudas, ese sería el trabajo de hoy. Yo me quedo pues para revisar esto. Sí, Johan. Profe, que si también me puedo quedar un segundo para compartirte pantalla y Ok, preguntarte algo. ok, listo. Pero eso sí, más que sea rápida la consulta porque más de 10 minutos no. Una Sí, cosa antes de que se salgan, por favor revisen. Yo ya subí las condiciones para el proyecto. ¿Sí? Ya se la subí esta mañana. La condición para la aplicación propuesta es que mínimo deben haber 3 de los temas vistos a lo largo del semestre y aquí pues están en lista. ¿Listo? Entonces ustedes si quieren, o sea, la aplicación que ustedes ideen que quieran hacer, por lo menos debe tener 3 de estas. ¿Vale? Eso es lo único, pues la condición como importante para proponer el proyecto. Ya luego, pues, en alguna clase que nos quede tiempo, pues ustedes me pasarán la propuesta de proyecto. Si me dirán, listo, ¿qué quieren hacer? ¿Vale? Toca presentar una propuesta, por así decirlo, antes de montar, por así decirlo. Es importante la propuesta para que yo les diga si está bien o no está bien y para que les diga si es posible o no es posible. Porque también es que hay veces que se idean unas cosas que uno dice miércoles. Eso sale dificilísimo. No sé si sea posible o pues no sé cómo lo haría yo. Entonces como que si ustedes me dan una idea, pues yo les puedo guiar más o menos listo. Podemos encontrarle estos, no sé, estos transformadores de temperatura, estos motorcitos, estas cosas, pues los puedo guiar en eso. ¿Sí me hago entender? Mm, bueno, entiendo que sí. ¿Alguien más había levantado la mano? No. Iván, sí. Sí, profe, yo también me quiero quedar un momentico Ok, después de la no hay clase. lío, no hay lío. Listo. Entonces, los muchachos que quieren que les revise el código, porfa, me comparten pantalla. Yo pues voy a terminar la grabación aquí. Espero que les Ay, vaya muy bien, profe, muchachos, Gracias, y profe. nos Hasta vemos luego. mañana. Mañana, recuerden,